Oye, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con el curso taller. Voy a deshabilitar mi cámara por aquello de el streaming de internet. Bueno, lo primero que tengo que entender con Excel, independientemente que es un manejador de hojas de cálculo, sí, es un manejador de hojas que trabaja con celdas y columnas. Lo primero que tengo que entender es que yo necesito saber cómo, primero, proteger las celdas. ¿Por qué tengo que proteger las celdas o saber cómo proteger las celdas? Por ejemplo, cualquier momento alguien podría cambiar los encabezados. ¿Me apoyan en saber si pueden ver mi pantalla, por favor, primero? ¿Una reacción? Sí, doctor, se ve ¿Sí? perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, entonces, cualquier persona puede cambiar los formatos, el texto y muchas cosas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cómo proteger mi hoja de Excel junto con la información. ¿Por qué utilizamos eso? ¿Para qué vamos a utilizar eso? Si usted tiene algunas instrucciones de captura, algunos módulos, facturas o algunos formatos en particular que no desee que se le modifiquen, entonces lo primero que tengo que entender es que yo puedo proteger los datos de tal forma que cuando yo selecciono cierta información, existe una opción con el botón del lado derecho que es formato de celdas, y si ponemos atención al final existe la opción de proteger y bloqueada. ¿Sí? ¿Qué significa bloqueada? Significa que cuando yo voy a proteger la hoja, automáticamente se va a proteger todo y nadie va a poder editar nada. Entonces, si yo le doy aquí donde está la hoja, botón del lado derecho, proteger hoja, para efectos prácticos le voy a poner un 1, nadie puede escribir en mi hoja, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero proteger solo ciertas celdas? Si yo quiero proteger única y exclusivamente mi formato y no quiero que escriban en todo lo demás. Entonces, con el botón del lado derecho, dentro de la hoja, yo le doy proteger y si ponemos atención, ahora viene desproteger la hoja. Le pongo el 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son los campos que yo quisiera que sí pudieran ser modificados. Si yo no quiero que en mi listado de empleados o de números de parte o lo que usted quiera que no se modifique, sino más bien que se capture algo, ¿sí? Entonces tengo que seleccionar cuáles son los datos que yo sí quisiera que fueran y o que pudieran ser modificados. Entonces selecciono el rango de datos, formato de celda, le quito la opción de bloqueada dentro de proteger y automáticamente esto, cuando yo proteja, esto se va a quedar desprotegido porque cuando yo proteja la hoja, estas celdas no van a tomar esa opción. ¿Sí? Ahorita lo voy a repetir en un par de ocasiones. Y así vamos a ir avanzando con cada uno de los ejercicios, repitiéndolo una y otra vez. Entonces, ya que protegí la hoja, si yo pongo atención de este lado, aquí donde dice Mario Luis, no puedo modificarle porque esto sí está protegido. ¿Sí? Por el contrario, lo que yo marqué con esta opción, pues prácticamente sí se va a poder editar. ¿Ok? Vamos a repetirlo. Botón del lado derecho, desproteger hoja, le voy a poner 1 y 1. Entonces, yo selecciono el rango de información que deseo desproteger. Es muy importante que cuando usted trabaje con formatos, estamos hablando de Excel porque es una herramienta de ofimática, es una herramienta básica. Existen otras plataformas que, bueno, son un poquito más sofisticadas, pero algunas empresas no tienen para ello y pues lo que utilizamos es Excel, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, permítanme tantito, traten de silenciar sus micros, por favor. Nada más, si son tan amables. Cuando yo tengo la opción de proteger o desproteger, pues básicamente es única y exclusivamente para los formatos, ¿sí? Entonces, con el tabulador, yo puedo ir editando las opciones que puedo o no desproteger.
¿sí? Yo tengo una selección secuencial, si le doy un clic y arrastro, y tengo una selección aleatoria. Con control, si yo presiono control, prácticamente puedo seleccionar varias celdas de manera independiente, ¿sí? Entonces, si yo le doy botón del lado derecho y me voy a formato de celdas, aparece la opción de bloqueada en un cuadrito porque significa que algunas de ellas ya están desbloqueadas, ¿ok? Entonces, básicamente lo primero que vamos a aprender pues es a proteger los formatos y después vamos a ir con las tablas dinámicas, ¿ok? Para que no se me desesperen. Entonces, yo puedo bloquear la hoja completa, puedo seleccionar el rango de datos que yo quiero desproteger, todo lo que sea que usted quiera de su formato, le da botón del lado derecho, formato de celdas, quito la protección y cuando yo proteja la hoja, exactamente estos campos de datos no van a tomar esa protección. Sí, cuando hablamos de trabajar con información, lo más importante es cómo asegurarnos de que los empleados no estén modificando. Sí, proteger hoja, le pongo un 1, y con el tabulador yo puedo desplazarme única y exclusivamente por aquellos campos de datos que sí puedo modificar. Sí, solo se va a desplazar por los campos de datos que sí se pueden modificar, de tal forma que usted puede programar su formatito y su empleado nada más puede darle un clic en tabulador y puede ir tomando pues prácticamente esa secuencia. ¿Ok? Entonces es importante primero proteger nuestra información antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Sí? Vamos a desproteger la hoja. Esto lo vamos a ver un poquito rápido antes de trabajar ya con las tablas de datos. Muy bien. Después, ya de proteger las celdas, recuerden, selecciono, botón del lado derecho, formato de celdas, proteger hoja. ¿Sí? Me marca bloqueado en cuadrito porque hay unas que tienen la opción de desproteger. Yo le puedo dar un clic aquí arriba, botón del lado derecho, formato de celda, y puedo marcar todo para que se quede protegido. Ya es la opción de cada quien, dependiendo del formato que usted vaya a utilizar, pues es como lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo me desplazo? Con control más la flecha hacia el lado derecho, izquierdo, hacia arriba o hacia abajo, me puedo desplazar directamente durante todo el formato. ¿Sí? Para no venir celda por celda o no hacer los barridos automáticamente. Con control yo puedo desplazarme izquierda, derecha, arriba, abajo, de extremo a extremo en toda mi tabla o en toda mi base de datos. ¿Sí? Recuerden, con un clic selecciono, arrastro, selección secuencial, selección aleatorio con la tecla de control. Puedo seleccionar celdas de manera arbitraria, indistintamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para yo hacer una mezcla o concatenar varios campos, porque luego a veces, por ejemplo, aquí que tengo el nombre, primer apellido y segundo apellido, para hacer la concatenación de los nombres, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero, le vamos a dar el símbolo de igual, se van a habilitar las funciones, puedo buscar concatenar o puedo darle un clic y escribir concatenar, de tal forma que yo tengo que indicarle cuáles son las celdas que yo quiero concatenar. Esto es que yo quiero unirlas. Puedo decirle Patricia, tengo que colocar una coma. Después le puedo mandar el primer apellido, coma y el segundo apellido. Y cierro las comillas. Pero pongan atención en esto. Si yo hago esto nada más, me va a traer en el orden. Primero C2, Patricia, después A, primer apellido, después segundo apellido. Y le doy Enter y me lo va a traer todo pegado. ¿Por qué lo trae todo pegado? Porque única y exclusivamente trae valores. De tal forma que si yo quiero hacer la concatenación completa y bien tengo que separar con un espacio entre nombres y apellidos para que cuando yo me traiga, permítanme tantito, no sé qué una coma, para cuando yo me traiga, me respete, va a concatenar, me va a traer el valor de C1, de C2, va a dar un espacio,
marcado aquí, una coma, después el A2, después el B2, ¿sí? Entonces yo le puedo indicar todo lo que yo quisiera en realidad buscar y concatenar todas las celdas que yo quisiera hacer, pero preferentemente hay que darle un espacio. El espacio lo tenemos que hacer de manera manual, comillas, espacio, comillas, para que me respete antes del siguiente valor, después comillas y el siguiente valor, ¿sí? Y si yo quisiera ya, ahora sí, hacer lo mismo para todos los demás campos, única y exclusivamente, bueno, le puedo hacer de dos formas. Una es darle hacia abajo para que vaya tomando la concatenación de todos estos, la agrupación de esos datos, y o también con dos clics dentro de este cuadrito y automáticamente debería de, permítame tantito, no me hace el autorrellenado porque es una fórmula. Entonces nos vamos hasta abajo y tenemos ya la concatenación de cada uno de todos esos valores. Ahorita voy a dar tiempo para que puedan hacer el ejercicio y si tienen dudas, bueno, me lo van haciendo saber. Y así vamos a ir con los demás ejercicios hasta las operaciones y las gráficas que vamos a desarrollar. Ahora, este valor de la celda tiene una fórmula, ¿ok? Entonces, esta fórmula a veces no puede ser operada si yo quiero traerme los valores de otro archivo para que pueda yo hacer un buscar B o una fila pivote. Entonces, no me va a tomar los valores reales porque esto es una fórmula, no es el valor. Entonces, si yo quisiera copiar Patricia Abadie o Viol como dato, yo puedo hacerlo de varias formas. La primera y la más importante, permítanme tantito, es copiar y única y exclusivamente puedo pegar valores, ¿sí? Si yo le doy botón del lado derecho, puedo pegar o puedo pegar valores. ¿Qué significa pegar valores? No me va a copiar la fórmula. Esto es, no se va a traer la fórmula y por otro lado me va a traer única y exclusivamente ahora sí el valor. Entonces, cuando usted haga una concatenación, sea de números de parte, de locaciones, de lo que sea que usted quiera, nombres, apellidos, departamentos o algo que tenga usted en columnas por separado y quiera hacer una concatenación, en ocasiones cuando copio y pego este valor y cuando es una fórmula, muy seguramente vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a tomar los valores, pero que están en esta tabla, que están en esta hoja, y muy seguramente si usted no tiene la misma información en otro lugar, pues va a ser algo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Botón del lado derecho, copiamos, buscamos la celda, lo voy a poner con lado. Buscamos la celda y pegamos valores, así tal cual, ¿sí? Y esto lo vamos a ocupar ahorita para hacer precisamente la función de buscar B. Vamos a repetirlo, por favor, antes de hacer buscar B y darles tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Les he enviado por ahí los dos archivitos. Una es con el símbolo de igual para abrir la función o nos vamos aquí a la fx de función y buscamos tan fácil como concatenar. Le damos un clic y me va a pedir cuáles son los valores, ¿sí? Texto 1, texto 2, o puedo darle desde aquí directamente concatenar y vamos a ver cuáles son todas las celdas que yo quisiera hacer. Entonces tengo primero el nombre, después vamos con el primer apellido. Recuerden que debe de llevar una coma. Si no, pues nos va a marcar un errorcito. Cerramos paréntesis, le damos a aceptar y ya. ¿Sí? Si yo quiero este valor entero, esto es el valor de la celda, no la fórmula como tal, y yo me lo quiero llevar a alguna otra parte, botón del lado derecho copiar, después botón del lado derecho y pegar aquí en valores para que me traiga automáticamente el nombre nada más. Y este es el que voy a operar ahorita,
Sí. Estamos en ejercicio 1. En ejercicio 2, o bien en ejercicio 3, tengo exactamente esa información. Y si yo quiero hacer una concatenación, pues básicamente es nada más indicarle cuáles son los nombres y los apellidos. Y si quiero hacer el buscar B, la opción de buscar B, esto es una fila pivote, lo primero que tengo que entender es que la fila pivote pues se hace con los valores numéricos y si se repite, puedo buscarlo nada más por Obiol, segundo apellido, por Abadie o por cualquier campo. ¿Sí? La opción de buscar B básicamente implica que usted tenga dos listados, dos hojas, pero que deben de tener al menos un campo que es el que va a comparar o que va a contrastar para que usted pueda traer otra información. Por ejemplo, si yo quiero traerme el cargo de esta persona, entonces yo tengo que indicarle con la función de buscar B, pongan atención aquí. En buscar B me van a aparecer varias opciones. Preferentemente, digo, ahorita no hay repetición en los apellidos, pero sí podría ser que en algún momento alguien se apellide, no sé, López, Sánchez o algo que tengan el mismo primer apellido. Preferentemente hay que buscarlo por el nombre completo. Pero si yo lo busco por Abadie, yo tengo que indicarle, búscame este campo en la cual matriz. Esa matriz debe de tener ese dato, ¿sí? O sea, debe de contener al menos eso y si no, pues no lo va a encontrar. Le tenemos que indicar en la cual tabla de datos y tengo que indicarle cuál es la columna. En ese indicador de columna, prácticamente lo que va a hacer es que me va a contar. ¿Qué es lo que va a contar? ¿Cuántas columnas tengo? Tengo la columna 1, 2, 3 y 4. Si yo quiero traerme el dato de compras, entonces tengo que indicarle yo prácticamente que es el campo número 4. Tenemos primer apellido, 1, segundo apellido, nombres y compras. Entonces le tengo que indicar que quiero el campo número 4 para cuando sea igual le ponemos un 0 y automáticamente me va a traer si existe y si combina, ¿sí? Esto es, este apellido debe estar allá. ¿Qué pasa si yo le cambio el apellido? Me pone ND, me dice no existe en este rango de datos. ¿Ok? Entonces, debemos de tener particular cuidado en el tipo de búsqueda que vamos a hacer, porque lo que vamos a buscar debe de existir y si no existe nos va a marcar una ND. La ND no significa un error, significa que lo que estamos buscando no existe. En este caso, pues ese apellido no está, pero Abdie sí está. Entonces, aquí en la hoja 3 está Abdie 1, 2, 3 y él pertenece a compras. Si le ponemos ventas, automáticamente debería de actualizarse mi formato de buscar B. Entonces, cuando yo quiero hacer la comparación o contrastación de varios archivos o de varios libros, yo tengo que asegurarme primero de que la información sea la correcta. Puedo buscarlo por el nombre completo, puedo buscarlo única y exclusivamente por el apellido. En este caso, pues bueno, yo puedo traerme a estas personas y después indicarle, bueno, a qué departamento pertenecen, ¿sí? En este caso estamos con el 3, con el 4 y así sucesivamente y cada uno de ellos existe. ¿Qué pasa cuando yo tengo información pero no existe? Recuerden que a lo más pues vamos a tener un ND, ¿sí? En caso de que no exista esa información. Si existe, bueno, pues nos lo va a traer porque así es como está. Entonces, la función de buscar B básicamente lo que hace es que me va a traer una información de un campo de datos, usted lo va a comparar contra otra tabla y nos va a traer el valor de la otra tabla hacia su hoja.
y usted le va a indicar cómo es que usted quiere hacer eso. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un tiempecito para que hagan la función de concatenar. Le damos igual, concatenar. Digo, esto ya no lo vamos a estar repitiendo más adelante. Le vamos a indicar cuáles son las funciones, coma, espacio, e indicamos cuál es la otra celda que yo quiero traer. Tienen que dar un espacio, preferentemente, porque si no va a salir todo pegado. Le indico cuál es la tercera celda que quiero y me lo va a traer. ¿Ok? Entonces aquí le damos un clic, lo arrastramos y vamos a actualizar básicamente pues toda la tabla. ¿Sí? Y ya voy a traer aquí los nombres completos de cada uno de todos ellos, sea que tenga dos nombres, dos apellidos. Como aquí tiene Ramón espacio Norberto, pues lo respeta porque va a traer el valor de esa celda. ¿Sí? Eso es en la función de concatenar. Después en la opción de buscar B, le vamos a dar el clic de igual o nos vamos aquí a la tecla de función. Le damos un clic en buscar B. Si no está aquí porque no lo ha utilizado usted recientemente, puede escribir aquí, buscar B. Le damos en ir. Ya que tenga esta opción, le vamos a dar un clic en aceptar y vamos a decirle cuál es el valor que yo quisiera buscar. Quiero buscar Abadie, Obiol, Patricia. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Puede ser el nombre completo, puede ser única y exclusivamente un dato. Entonces usted decide ya después cuál es el dato que quiere buscar en la otra tabla. Ya que tenemos seleccionado, en este caso es el primer apellido, me va a indicar cuál es la tabla que yo quiero comparar y de dónde yo quiero traer mi información. Entonces nos vamos a ir a ejercicio 03 y vamos a seleccionar. Desde donde usted seleccione, hay que contar las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso sería la columna número 7. El valor de aquí sería 7. Para efectos prácticos, pues vamos a agarrar única y exclusiva, un campo pequeño, digo, ya después con sus datos puede abarcar todo completo, ¿sí? Y le tiene que indicar cuál es la columna, indicador de columna. Yo le tengo que decir cuál es la columna que yo quiero traerme, el valor de cuál columna. 1, 2, 3, 4. Si yo quiero ventas, entonces tengo que traerme el valor 4. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Aquí le digo 4 y aquí le ponemos 0 para cuando sea idéntico, que realmente coincida con este valor y le vamos a dar un clic en aceptar. De esta forma me va a traer, si existe, me va a traer el valor del número 4. Si no existe, entonces me va a marcar ND. ¿Qué significa? Ese valor que yo estoy buscando en este rango de datos no existe. ¿Sí? Lo marca ahí como ND. ¿Sí? Muy bien. Entonces, antes de pasar con mayúsculas, minúsculas, dividir textos y después ahora sí ya con las tablas dinámicas, les voy a dar unos 5 minutos, por favor. Ya si tienen dudas, me lo hacen saber si son tan amables. Y con gusto repito lo que sea que se tenga que repetir por ahorita. Recuerden que en el grupo de WhatsApp les he enviado ya los archivos. Estamos con el archivo que termina en B, de en blanco. Y tienen otro archivo también que termina en R, que es en donde ya están todas las funciones ya colocadas. Pero en este caso, pues no, estoy utilizando el blanco para hacer todo desde cero. Ya en el otro, después de la sesión, pueden consultar las fórmulas o funciones ahí. Recuerden, hay que abrir el archivo de Excel y comenzar a hacer los ejercicios paso a paso.
Ya cuando terminen hay que rellenar todo, por favor, porque ahorita vamos a ocupar estos datos para copiar los valores, las categorías, convertir todo en mayúsculas, convertir en minúsculas y después dividir el texto. Esto es, si usted recibe su base de datos o todos sus empleados con nombres y apellidos, también vamos a dividirlo para que se coloque prácticamente como en este ejemplo. Partimos de primer apellido, segundo apellido y nombres por separado, pero si usted lo recibe junto, que luego a veces recibimos los nombres del personal así, pero si usted lo quiere separar, no tiene que irse de uno por uno. Para eso tenemos nosotros la función de dividir texto que lo vamos a ocupar ahorita. Ya que termina el ejercicio de nombre completo con valores, esta es la concatenación. Oh, mira, aquí sí me lo tomo. Le da dos clics en el cuadrito para que se autorrellene. No sé por qué aquí no me lo hizo. No, ahora sí ya me lo hizo. En teoría, con dos clics dentro del cuadrito de mero abajo, el cuadrito negro debe de ser el autorrelleno, como ahorita. ¿Sí? Si tienen dudas o preguntas, pueden alzar la mano y con gusto les atiendo en cualquier momento. Entonces, igual concatenar, hay que poner cada uno de ellos, hay que colocar el espacio y hacerlo. Buscar B, hay que indicarle cuál es el valor que quiero buscar para ahí. ¿Sí? En este caso, voy a inmovilizar los paneles para que cuando me desplace, pues prácticamente no esté desplazándome de todo. Voy a partir de aquí de los ejercicios. Le damos un clic, ¿no? Dentro de la opción de vista, existe esta opción que puede ser movilizar paneles, es que me pueda mover por todos lados. Yo muevo las hojas, pero para efectos de no estarme moviendo, desplazando cada rato, yo indico a partir de dónde quiero que no se mueva hacia arriba y hacia un costado. Inmovilizar, puedo decirle nada más la fila superior. Cuando yo me desplace no se va a mover esa fila superior. Puedo decirle inmovilizar la columna, solo la primera columna no se va a mover. O, como en este caso, le puedo decir inmovilizar paneles a partir de la celda donde yo esté, hacia arriba y hacia la derecha, no se va a movilizar. ¿Sí? Entonces, perdón, déjame ver. Inmovilizar paneles. Ok. Entonces aquí marca una rayita y a partir de ahí, hacia la izquierda o hacia la derecha, no debe de desplazarse. En este caso voy a ocupar única y exclusivamente los nombres, voy a inmovilizar a partir de aquí. Ok, ya que colocamos concatenar, ya que tenemos los valores, entonces hay que pegarlos, preferentemente para trabajarlos porque algunas funciones toman el valor de la tabla, de la celda, y en este caso el valor de la celda pues es una fórmula y eso no funciona de esa manera. Entonces si yo le doy copiar y le doy botón del lado derecho y le digo aquí en valores, pues prácticamente, permítanme tantito, aunque sí, porque es el mismo valor. Tengo que seleccionar todo, Shift Control hacia abajo, copiar y me voy a traer prácticamente pegar valores, ¿sí? Es el valor de todas las columnas. Recuerden que con control y flecha hacia arriba me desplazo hasta la primer
celda de esa columna. ¿Sí? En este caso, ya que tengo los valores completos, ahora sí, para poner la función de mayúsculas es muy sencillo, única y exclusivamente vamos a darle un clic. Eso es, vamos a convertir esto en mayúsculas, o a veces están todas en mayúsculas o nada más en minúsculas. Le vamos a dar igual, que esa es la función. Abrimos y le voy a indicar que yo quiero el valor en mayúsculas de esta celda. ¿Sí? Entonces ya todo esto me lo convierte en mayúsculas. Con dos clics en el cuadrito, pues automáticamente se pasa hacia abajo. Puedo decirle que esto lo quiero única y exclusivamente en minúsculas. Usamos la función de minus. Digo, lo quiero en minúsculas. Y pues prácticamente lo puedo convertir en minúsculas. Y ya depende en realidad del tipo de valores que usted quiera, pues eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, tanto concatenar para combinar varias celdas, buscar B para traerme información que coincida con un valor de mi tabla. Este buscar B lo podríamos utilizar también en un archivo externo de Excel, ¿sí? Y cuando se abre y se actualice, pues se van a actualizar los datos. Ya que tenemos los campos de datos en valores, esto es, no tengo fórmulas, sino más bien el valor, puedo convertir eso en mayúsculas, le indico cuál. Campo de datos puede tener la información que usted desee, lo convierte ese texto en mayúsculas, puede convertirlo en minúsculas, ¿sí? Y recuerden que si yo quiero trabajar única y exclusivamente con los valores en mayúsculas, bueno, entonces lo copio y después para pegar los valores hay que darle botón de la derecha y darle un clic en valores. De esta forma sí lo voy a poder operar. Y por último tenemos la opción de dividir textos. Si yo le doy igual, dividir texto, yo le voy a indicar cuál es el texto que yo quiero. En este caso, pues sería única y exclusivamente le voy a indicar cuál es la celda que quiero dividir. Y prácticamente lo que va a hacer es que esta celda me la va a partir automáticamente en estos tres. Eso es, ya tengo yo con mayúsculas y minúsculas el original, lo he convertido a un texto en mayúsculas y después con dividir texto, coma, más las que se separe esa división de comillas, eso es lo que me va a tomar. Si usted tiene comas, porque luego a veces nos mandan aquí con la opción de comas o algún otro signo, símbolo que usted quiera, nada más tiene que indicar cuál es el formato a partir de donde usted requiere esa división. En este caso lo va a dividir cada que existe un espacio, ¿sí? De tal forma que, pues bueno, lo que vamos a tener, pues básicamente es Patricia Abadía, ¿sí? Entonces le damos igual, dividir texto, le vamos a indicar cuál, solo hay que tener cuidado, colocamos la coma y cuál es el valor que quiero que tome para esa división. Y hay que poner atención porque, por ejemplo, aquí dice Ana Victoria. Entonces, Ana, Victoria lo va a dividir de esta manera. Cada vez que exista un espacio, va a hacer la división, ¿sí? ¿Hasta dónde me puede servir o no me puede servir tener primer nombre, segundo nombre? No sé, ya cada quien lo puede considerar, pues, a su conveniencia, ¿no?
Y ya si hago el recorrido hacia abajo, pues prácticamente lo que vamos a tener, pues es básicamente, ahora sí que esa división de, así como esté, cada vez que hay un espacio, va a ser la división del texto de cada uno de ellos. ¿Sí? Ya sea para productos, ventas, compras o trabajar con datos de recursos humanos, lo que sea que se requiera y que usted maneje información. A veces recibimos en mayúsculas, en minúsculas o escritos sin ton y son. Entonces sí podríamos decirlo, ¿sabes qué? Quiero todas mayúsculas, quiero puras minúsculas o divídeme el texto para que usted pueda trabajar con ello. ¿Sí? Igual les voy a dar tiempecito para que hagan el ejercicio. Tenemos primero convertir en mayúsculas, convertir en minúsculas, los nombres completos con valores. Ya cuando no tengo los valores, pues obviamente ya no voy a tener información. Después de concatenar, hicimos el buscar B, copiamos los valores y los pegamos. Copiamos esta fórmula, la pegamos en valores. Vimos el símbolo de igual, mayúscula, abrimos, le indicamos cuál es el valor que yo quiero colocar en mayúscula para que me lo traigan. Vamos a ver si ahora se lo toma. Con 2 clics, en el cuadrito de mero abajo automáticamente se hace el autorrelleno. Igual, minús de minúsculas. Digo, ¿cuál es el valor que yo quiero convertir en minúsculas? Le doy Enter. En el cuadrito del lado derecho a mero abajo, el cuadro inferior es este cuadrito, le doy 2 clics y automáticamente me hace un autorrelleno. Después tengo que pasar, hay que seleccionar toda esta información para el nombre completo con valores. En este caso voy a pasar las mayúsculas. Recuerden que si yo nada más le doy un enter, voy a pasar única y exclusivamente las fórmulas. Entonces, para pasar los valores y que yo los pueda trabajar, hay que darle botón del lado derecho y darle un clic en valores, ¿sí? Para que puedan trabajar ya con el dato, no con la fórmula. En dividir texto, le vamos a dar dividir texto, así tal cual. Tengo que indicarle cuál es la celda, coma, y ahora sí, en qué valor quiero yo que se divida. O sea, qué de lo que tiene el texto, una coma, un punto y coma, un punto, un espacio, quiero que lo tome para que haga la división de la celda que yo estoy considerando. ¿Sí? Bueno, aquí también de nuevo no me da el autorrelleno. Le doy un clic, me voy hasta acá, hasta más abajo. Y pues prácticamente tengo ahora sí ya toda la información. Cada vez que existe un espacio, va a separarlo y automáticamente me va a agregar una columna por cada una de todas las palabras que tengan un espacio, a costa de los santos, porque así es como está. Cada vez que existe un espacio me va a hacer esa división. Muy bien.
Ahora, si quiero combinar información de diferentes celdas, lo primero que tengo que hacer, o diferentes archivos, tengo que darle un clic al símbolo de igual y después darle un clic a donde sea que yo quisiera que tenga esa información y le doy un enter. Bueno, voy a traerme el nombre completo, pero el nombre completo es de la hoja ejercicio 1. Usted lo puede hacer en varios archivos. Luego existen muchos dilemas cuando en realidad nosotros trabajamos en una empresa y estamos actualizando información a cada rato de los archivos, abres los archivos y lo vas actualizando. Entonces, lo primero que tengo que asegurar es primero tener un trabajo estandarizado. ¿Qué significa? Que cada vez que alguien utilice un documento de Excel tenga exactamente la misma estructura. ¿Sí? Entonces, yo puedo traer el nombre completo de valores de una, ¿sí? Nombre completo de valores. De otra, puedo traerme, no sé, la categoría. Recuerden que debe tener sentido o relación para usted, ¿sí? Entonces, si me traigo del número 2 la categoría, por ejemplo, y después si me traigo de otra celda, esto es, puede ser, aquí estamos trabajando con el mismo archivo, pero con el mismo archivo, diferentes hojas, pero puede ser otro archivo diferente también. Si usted le da el signo de igual, nos vamos a la hoja 3 y nos podemos traer el cargo y el archivo de la hoja 4 podemos traernos el sueldo, el país, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para que esto suceda, el nombre completo de ejercicio 1 debe ser el mismo de ejercicio 2, debe ser el mismo de ejercicio 3 y debe ser el mismo de ejercicio 4, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que considerar yo es que sí necesitamos nosotros tener en consideración que la información debe ser exactamente la misma, ¿sí? De tal forma que, permítanme tantito, nombre completo, ejercicio 1, P1, ejercicio 1, P2, y así. Entonces, cuando yo voy arrastrando hacia abajo, ahorita trabajo con este porque estoy trabajando con una tabla en particular. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo actualice la información de la hoja o del archivo, o cada vez que abra yo, déjenme, país, es que esto ya está colocada como tabla. Esperen un segundito. Bueno, voy a tomar de otro dato el ingreso. Bueno, sí, ahorita vamos a comenzar a trabajar con tablas y vamos a ver por qué no se puede hacer eso. El ingreso, entonces, estos datos deben de ser igual. Patricia del ejercicio 1 debe ser Patricia el ejercicio 2, debe ser Patricia el ejercicio 3 y debe ser Patricia el ejercicio 4. En este caso yo estoy utilizando un ejercicio random, pero si usted cada vez tiene números de parte y tiene personas trabajando información en varios archivos, puede darle un clic, abrir el archivo. Denme un segundito. Voy a abrir el de respuestas. Denme un segundito porque ya cuando utilizamos las tablas como tal, ya trabajar con ellas es un poquito más complejo. Ok. Entonces, tengo, doctor Alonso, termina en R. Tengo doctor Alonso que termina en B. Entonces, estamos tratando de combinar las hojas y esta última la vamos a jalar, la información la vamos a obtener, pero de un archivo diferente en bonificación. Entonces, pongan atención aquí. Yo tengo ejercicio 1, no hace referencia como aquí a un archivo. Ojo con esto, el archivo nunca debe de perder el nombre,
Si usted cambia el nombre del archivo, automáticamente ya no va a actualizarse. ¿Sí? Entonces, aquí en bonificación me va a traer, denme un segundito, a ver si me suena tabla. Ok, es un dato. Muy bien. Entonces aquí tengo la hoja 1 de J1, pero lo que necesito yo es que me tome el valor ahora del 2, ¿sí? Y cuando yo someto con el asterisco, con el signo de interrogación, con este signo de pesos, perdón, prácticamente yo le estoy indicando que no se mueva, pero en este caso sí queremos que se mueva, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con esta información, eso es, este archivo contiene información de varias hojas y también contiene información de un archivo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo cambio la información en el archivo? ¿Sí? Debe de llegar un momento en el que le va a pedir que se actualice y lo que está en ese archivo se va a cambiar a esta hoja. Entonces, nosotros utilizamos base de datos maestros, hojas maestras o como sea que le queramos llamar, cuando yo quiero que la información de varios departamentos, varias personas tienen información que luego lo que hacemos es que ando borrando, ando quitando para agarrar única y exclusivamente lo que sí me sirve y andamos copiando y pegando. Entonces lo que podríamos hacer es única y exclusivamente darle el símbolo de igual, nos vamos hacia el archivo o los archivos, pero deben de estar siempre en la misma ubicación y nunca deben de cambiar el nombre. Eso es muy importante. Si usted le cambia el nombre, aquí viene de Doctor Alonso 26 Jun 26 R.xls. Yo puedo cerrar este archivo y cuando lo abra me va a pedir que si quiero actualizar los datos de los archivos externos. Entonces, cuando usted lo abra, si le da actualizar, va a buscar estos archivos y se va a traer la nueva información de cada uno de esos datos que nosotros ya le estamos introduciendo. Entonces, aquí me está trayendo la información de ejercicio 1, de ejercicio 2, de ejercicio 3 y de este archivo en la hoja en G, en el J y este valor. Y aquí vamos a tener pues un incremento. ¿Sí? Entonces, el principal problema es cuando yo tengo varios archivos y después tengo que copiar y pegar y hacer muchas cosas que en realidad no nos quita mucho tiempo. Entonces, puede usted programar su archivo maestro y darle indicación. No cambies el nombre de la hoja. O sea, puedo cambiar los valores, no pasa nada. Por ejemplo, aquí en Patricia, yo puedo poner lo que sea que yo quiera y automáticamente me va a tomar ese dato, se va a actualizar automáticamente. Entonces, lo que haga su empleado en su hojita de Excel se va a actualizar acá automáticamente, ¿sí? Pero pues no tenemos que, luego a veces bajan información de S400, de otros programas o reciben información. Lo único que tiene que asegurarse ustedes de que no cambien los nombres, no cambien las hojas. La información puede cambiar y se le va a actualizar a usted aquí. Sí, o sea, en realidad eso no es tan importante. Pero sí que sea exactamente siempre ejercicio 01 y el dato que usted se quiera traer. ¿Ok? Entonces ya hemos visto cómo desplazarnos con control flecha a la izquierda, a la derecha. Nos vamos a ir desplazando hasta el final de la información, hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? Tenemos selecciones secuenciales, aleatorias. Tenemos la opción de concatenar. Tenemos la opción de buscar B para traerme información. Ojo con esto. Buscar B es para contrastar la información de dos archivos y traerme el valor en caso de que sea idéntico. ¿Sí? Combinar archivos implica que usted se traiga la información cada vez que se abre el archivo y se actualice un dato, usted va a tener aquí la información. Pero si están capturando más información acá en el 16, 17, 18, 20, usted lo que tiene que hacer pues prácticamente es comenzar a arrastrar
hasta que se vaya actualizando todo lo que sea que está en las otras hojas. Donde ya no hay información, pues prácticamente pues no le va a dar a usted valores o resultados, ¿sí? O sea, tiene que llegar un momento en que pues ya no existe esa información. Vamos a ver aquí. Oh, es que aquí sí tiene hasta la 415, ¿sí? Y los demás todavía no están. Muy bien. Entonces, un tantito porque esta sí tiene información. Lo que le va a aparecer pues prácticamente son ceros, ¿sí? En este caso pues sí, sí tiene información. Tiene más de 400 y en algunas celdas tengo nada más 195 datos. Entonces, sí es importante que proteja la información. Botón del lado derecho, proteger, ¿sí? Dentro de las hojas, selecciona varios campos de datos. Botón del lado derecho, formato de celdas. Recuerden hasta acá, lo quitamos o no lo quitamos para que comiencen a llenarle sus formatos. Y eso es pues importante porque permitimos que nadie haga, pues no sé, modificaciones o los formatos. Prácticamente vamos a estar restringiendo ese acceso. ¿Sí? Muy bien, dudas o preguntas hasta aquí. Ya para iniciar con el trabajo de las tablas dinámicas y después una demostración de Power BI, muy breve porque en realidad con las tablas dinámicas nos da esa opción de que si queremos trabajarlo en Power BI o en Excel, en este caso vamos a trabajar única y exclusivamente en Excel. Bueno, estamos trabajando única y exclusivamente en Excel con esto. Ya el formato o no formato que le dé a sus encabezados, bueno, y si usted cambia los encabezados de la otra celda, automáticamente se nos va a actualizar aquí, ¿sí? Y ese es eh, no sé, a veces es preocupante para algunas empresas que tienen que, o sea, pierden mucho tiempo porque reciben un archivo, copias y pegas las columnas, pero siempre usan las mismas columnas. Cuando se usan siempre las columnas, no tiene que andar arreglando tanto. O sea, puede crear un archivo maestro y de ahí jalar toda la información. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, por favor, antes de avanzar? Muy bien. Entonces, les voy a dar unos 3 minutos, por favor. 5 minutos para que puedan hacer este ejercicio. Recuerden, le damos símbolo de igual. Se va a cualquier hoja. Le damos símbolo de igual. Se va a cualquier hoja. Deben de tener la misma información. Ojo con eso. En este caso estoy comenzando desde el encabezado para traerme todo completo. ¿Sí? Y también recuerden que podemos hacerlo, pero debe tener usted el archivo abierto para que se pueda traer. Ya estoy en un archivo diferente, que es el de la R con respuestas, y usted puede traerse la columna que usted desee. Siempre debe tener exactamente el mismo nombre del archivo y los mismos nombres de las hojas. Eso no lo puede cambiar, porque viene y jala información de la hoja ejercicio 03, específicamente ejercicio 03 de este archivo en particular. Cuando tiene el símbolo de peso, significa que es inamovible, pero en realidad sí quiero que se mueva. ¿Qué significa inamovible? Que va a tomar siempre exactamente el valor. El J y uno no se va a mover, pero sí quiero que se mueva. Entonces le quito los signos de pesos para que me traiga esa información. En este caso es el 1. Le voy a dar Enter. Si lo doy un clic hacia abajo, ya me debe tomar ahora sí el 2, J2, J3, J4. Mientras que si tiene el signo de pesos, no se va a mover SJ y 1. Entonces, desde el principio, solo hay que tener cuidado en la función, la fórmula que tiene,
para que yo pueda hacer ese movimiento. ¿Sí? Ya nada más lo arrastro hacia abajo y automáticamente se va a ir actualizando. No importa cuántos archivos tenga, puede tener 5, 10, 15, 20 archivos. A veces manejamos información de muchas hojas o muchos archivos diferentes. Ahora, si usted va a trabajar con archivos diferentes, pueden ser dentro de su misma computadora o puede hablar con su gente de sistemas para que prácticamente le asigne un lugar en la red y que todo el mundo esté grabando la información siempre en el mismo directorio de donde usted va a sacar la información. En este caso es el doctor Alonso 2026R porque sí prácticamente vamos a utilizar siempre este mismo archivo. ¿Sí? Entonces, no importa que lo cierre o no, cuando lo abra, si yo hice alguna modificación, pues prácticamente cuando yo abra este archivo de nuevo, va a abrir ese archivo desde donde esté, desde donde lo tenga, en este caso pues está en el mismo directorio de donde estamos trabajando y lo que vamos a hacer es, pues prácticamente nos va a aparecer actualizar la información, si la actualizo y pues ya usted va a tener su reporte, no necesita andar pidiendo la información, mándame el archivo, mándamelo actualizado y cosas raras de esas, ¿no? Entonces, cada vez que usted abra su archivo, si ya tiene su archivo maestro, automáticamente le va a poder dar un clic en actualizar y pues lo vamos a poder hacer de esa manera. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Ahora sí, vamos a comenzar ya con las tablas dinámicas. Digo, ese es el preámbulo nada más. Son cosas básicas que tendríamos que hacer nosotros antes de tener cierta información o poder trabajar con cierta información. ¿Sí? Eso es. Hay que proteger los archivos, hay que saber en qué formato lo quiero, puras mayúsculas, minúsculas, dividir las celdas, dividir la información, qué exactamente es lo que yo quisiera hacer para ello. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para comenzar a trabajar ya con las tablas dinámicas, lo primero que tengo que hacer es, bueno, primero necesito tener yo mi sábana de Excel. ¿Sí? Necesito tener mi información. En este caso, pues aquí son 415 líneas. En este, pues son 195. Por eso la discrepancia aquí con esta. Son 195. Cuando yo le di hacia abajo, aquí me toma 00, pero aquí sí tengo más de 195 líneas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que primero yo necesito tener mi sábana de datos limpia, ordenada, corregida. ¿Qué significa eso? Significa que todo debe estar bien redactado. No puede tener vidriería con acento, sin acento, oficinas mayúsculas, minúsculas, porque cuando hablamos nosotros de datos, de bases de datos o de información, yo tengo que considerar que cada valor es independiente y lo que va a hacer cualquier programa es que lo va a ordenar con coincidencias. Entonces, si yo hago un ordenamiento, me va a poner todas las mayúsculas, minúsculas, con acentos, sin acentos, y cada uno representa una identificación diferente. Entonces, tiene que asegurarse de que si está trabajando con los nombres, todos los nombres deben de estar exactamente igual. Primera en mayúscula y lo demás en minúsculas, todas mayúsculas. Debe tener exactamente el mismo texto, la misma redacción. Y prácticamente eso es lo que hace que a veces cuando estamos analizando la información, perdamos mucho tiempo en tratar de ordenar eso y o no hagamos los análisis correctos. Muy bien. Ya que tengo yo la información, lo que yo voy a trabajar, ya tengo mi tabla, lo primero que tengo que hacer es darle el formato de tabla. Entonces, dentro de inicio, tenemos la opción de dar formato como tabla. Ojo con esto, ese es el primer paso. Le damos formato como tabla, elige el que usted desee, da exactamente igual, le va a indicar cuál es el rango, usted le va a decir si este realmente es el rango que desea, quiere más, menos columnas, pero
esto es lo que vamos a trabajar ya como tabla. Muchos piensan que única y exclusivamente es para darle el formatito y que se vea mono, que se vea padre, pero no necesariamente es única y exclusivamente. Para trabajar con tablas dinámicas, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de saber que esto ya tiene un formato de tabla. ¿Ok? Entonces, dentro de inicio, dar formato como tabla y selecciona el que usted guste, mande y desea. ¿Ok? Ya que tenemos el formato de tabla, ahora sí aparece una opción diferente. Por ejemplo, aquí, pues yo nada más tengo el encabezado con un color, puede ser el color que usted desee, pero esto no quiere decir que es una tabla. Esa es la hoja de Excel, tal cual. Entonces hay que comenzar a diferenciar y distinguir. Y si usted lo selecciona y le da un formatito, esto no significa que realmente esto sea una tabla. Estos son datos en Excel. ¿Ok? No pierda de vista eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a inicio, dar un clic en formato de tabla, seleccione la que usted guste y mande. Da exactamente igual. Tiene que indicarle cuáles son todos los datos. Aquí hay una opción. La tabla tiene encabezados. Si tiene encabezados, bueno, primero debería tener encabezados. Hay que darle aceptar. ¿Sí? El rango, pues prácticamente es todo. Usted puede limitar columnas, puede limitar líneas. Si no quiere hacer todos los datos quiere hacer una tabla, entonces usted selecciona lo que desee. Casi siempre nos va a seleccionar desde la primera línea hasta la última línea y la última columna. Le vamos a dar a aceptar. Después de ello, se nos va a colocar aquí una opción de diseño de tabla. ¿Ok? Esta no está cuando esto no es una tabla. ¿Sí? Esa es la gran confusión. Vamos a avanzar. Seleccionamos uno, le damos a aceptar. Ya que tenemos el diseño de tabla, lo primero que tengo que asegurarme es de identificar mi tabla. Aquí en donde dice nombre de tabla, yo le puedo colocar el nombre que desee y el error común es colocar cualquier nombre. Patitos, pues como qué significaría, ¿no? Ya tabla uno, 2, 3, 4, lo que sea que usted quiera, pues podría ser algo más elocuente. Entonces, usted puede poner el nombre de la tabla que desee. Se lo puede cambiar aquí porque todo lo que vayamos a hacer va a hacer referencia hacia exactamente esa tabla. ¿Sí? Entonces, ya que lo tenemos como tabla, pues podríamos hacer varias cosas. Se puede filtrar, se puede seleccionar todo, traer nada más una sola persona, puro Sanderson, por ejemplo. ¿Sí? Es un filtro tal cual, normal, pero ya en el diseño de tabla, pues prácticamente nosotros vamos a poder hacer mucho más cosas. Entonces, ya que tenemos el formato de tabla, dentro de insertar tenemos la opción de tabla dinámica. Y aquí es donde comienza a ponerse interesante. ¿Cuál es la tabla dinámica que quiero trabajar? Tabla 4, si recordamos, cuando tenemos aquí en diseño de tabla, el nombre de esta tabla es tabla 4. Usted puede tener 1000 tablas. Usted tiene que indicar, cuando le damos a insertar, cuál es la tabla dinámica que usted quiere trabajar. Tabla 4, ¿ok? Que prácticamente aquí tengo ejercicio 1 y acá tengo la hoja 2. Pero esa hoja, pues prácticamente, perdón, esta, esta información yo la puedo tener también dentro de esta hoja. Si yo le doy un clic, perdón, en insertar y tabla dinámica, me va a decir cuál es la tabla que yo quiero, ¿sí? En la cual hoja de cálculo yo la quiero colocar o implementar y puedo indicarle que va a ser aquí. ¿Sí? Ahorita vamos a crear otra y la vamos a insertar acá.
Ya que tengo yo mi tabla dinámica, denme un segundito. Ya que tengo mi tabla dinámica, prácticamente, pues yo puedo comenzar a generar ahora sí ya la información. Primero, me va a dar todos los datos que yo quiero seleccionar dentro de esta hoja para comenzar a trabajarlos. Quiero vendedores, bueno, existen nada más estos vendedores. ¿De qué país son? ¿Sí? Sus ventas totales, las categorías y prácticamente lo que yo puedo hacer aquí es ya comenzar a trabajar con la información. Yo tengo aquí filtros, tengo columnas, tengo valores y tengo vendedores. Ojo con esto. Aquí tengo nada más la opción de vendedor, ¿sí? Pero yo puedo tener también la columna de vendedor. Eso lo puedo tener hacia abajo, lo puedo tener hacia arriba, como filas o como columnas, ¿sí? Después le puedo agregar el país, le puedo agregar las fechas, le puedo agregar el valor que yo desee, ¿sí? Pero lo más importante es considerar qué es lo que yo quiero hacer. Le puedo dar un clic y arrastrarlo. Tengo los vendedores. El vendedor lo puedo poner como columna. Los valores, pues bueno, en este caso, pues me hace la cuenta de los vendedores. Entonces, sí necesito yo saber cómo quisiera ordenar mi información. De columnas que quiero, um, el país. Entonces voy a tener cuánto ha vendido, pues prácticamente, o de qué país son cada uno de ellos, o puedo poner el país aquí abajo también. Anderson, pues ha hecho ventas para cada uno de todos estos países, igual cada uno de ellos. El país lo puedo tener en las columnas, cuánto ha vendido en todos los países. Entonces, lo más importante es saber y conocer cuál es esta estructura, ¿sí? De tal forma que yo puedo agregar, sé que hizo 8 ventas, ¿sí? Anderson, 48 en total. La suma de las cantidades, las ventas totales, las comisiones totales de cada uno de ellos, y pues prácticamente yo puedo repartirlo por donde sea que yo lo desee. ¿Sí? De tal forma que yo tengo varias opciones. Si le doy botón del lado derecho, puedo quitar valores, puedo mostrar valores. Tengo varias opciones aquí. Si yo hago actualización de información, pues es importante que yo le dé actualizar. Digo, es importante porque cuando usted hace cambios en los formatos, si yo aquí cambio datos, nombres o valores, hay que darle prácticamente en actualizar para que se venga la información nueva y lo pueda trabajar. Entonces, ahorita voy a crear otra tabla con otra información. ¿Sí? Entonces, sí es importante que usted considere qué es o cuál es el valor que desea usted y de qué forma lo quiere contabilizar. ¿Quiere las cuentas por países? ¿Quiere cuánto ha vendido por cada uno de todos los países? ¿Sí? Entonces, aquí básicamente es determinar cómo me serviría a mí la información. ¿Qué tipo de información? Compras, ventas, gastos, inventarios, lo que sea que usted quiera. Es importante considerar cómo es que yo desearía manejar la información. Y aquí prácticamente es un juego arbitrario que cada uno de nosotros podría hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues básicamente usted es el dueño de su información y pues lo que vamos a hacer es determinar de esta tabla dinámica, que ahorita lo voy a repetir de nuevo, qué exactamente es lo que yo deseo. Ah, bueno, en el país, ¿qué tiene que ver el país? Quiero ver las categorías, quiero ver las cantidades, quiero ver los valores totales o las comisiones que han generado por cada uno de los países. No tengo los vendedores, pero también quiero saber los vendedores. Entonces, por cada país, por cada vendedor, cantidades totales y todo lo que sea que usted quiera.
pues lo puede colocar. ¿Hasta dónde es mucha información? ¿Hasta dónde es poca información? Pues digo, esto es algo muy personal y cada quien decide cómo desea esa visualización. No siempre tener mucha información es sana y es buena. Entonces, digo, para jugar, para comenzar, pues está bien. Ya después vamos a ver qué le podría representar a usted ello, ¿no? Entonces, ¿cuánto de comisión ha recibido en ese periodo? ¿Sí? En cantidades, por categorías, pues bueno, ya. Anderson, ¿en dónde ha vendido? ¿Qué tanto ha vendido? Pues bueno, ya es una decisión muy personal, ¿sí? Y a veces tenemos nosotros unos rangos muy largos o muy altos, ¿ok? Entonces, si le doy un clic acá afuera, prácticamente se desaparece, pero cuando le doy un clic adentro, pues ya me aparecen los campos de datos. Ahora, es común también que a veces nosotros le demos un clic por alguna extraña razón, borramos este apartado de aquí y luego ya nos perdemos. Entonces, le damos un clic a a la tabla dinámica y dentro de diseño puedo cambiar el diseño si yo lo deseo. Y dentro de analizar la tabla tenemos la opción de mostrar. Y dentro de mostrar podemos decirle, ¿sabes qué? Quiero ver de nuevo mi lista de campos. Es muy común y es bueno, de las formas más básicas de asustarnos a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted desea ver? ¿Cuánto desea ver? Solo es cuestión de dar clics y aquí ya podemos ponernos a jugar. Oye, ¿qué tal si veo los valores aquí o en las filas los valores? Que sí está un poquito interesante y muy fuera de sí. Suma de los valores total, ¿sí? Anderson y cuánto ha vendido Anderson por cada uno de todos ellos. De tal forma que nosotros podríamos agrupar, por ejemplo, y pongan atención aquí, por favor. Cuando yo tengo un rango muy alto, yo puedo indicar botón del lado derecho, le puedo dar un clic aquí en agrupar y me va a decir cuál es el valor más pequeño y el valor más alto. En este caso son 269. Yo le voy a decir que comience en 200 y el valor más alto son 11.944. Le voy a poner 12.000. 12.000. Entonces yo puedo agrupar esta información por 1.000 en 1.000 o de 500 en 500 y puedo decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que pues prácticamente, ¿sí? Sea con el valor real o con el mío, le doy a aceptar y que me lo separe de 500 a 500 y prácticamente voy a tener ahora sí estos rangos de datos. Entonces los valores y las fechas, cuando yo le doy botón del lado derecho, prácticamente en agrupar, yo puedo decirle cómo quiero visualizar la información. Y no es lo mismo tener la información de esta manera a tenerla de esta otra, ¿no? Igual, siempre va a depender de cómo usted desee ver esa información. O sea, lo quiere horizontal, vertical, quiere nada más los valores. Usted decida cómo lo va a mostrar, ¿no? Entonces, aquí hacia abajo por Anderson, cada uno de todos los valores que ha vendido, ¿sí? Entonces, de valores de 1.015.50 han sido 12, de 1.234 30 y así sucesivamente. La pregunta es, ¿nos sirve como fila? ¿Nos sirve como columnas también? Yo no le apostaría a ello. Nos sirven como valores, yo creo que sería un poquito más como valores, pero siempre depende de cómo usted en realidad desea ver su información, ¿sí? Entonces, que no lo quiere por vendedor, bueno, pues usted decida cómo, lo quiero por país, muy bien, por país, entonces. Y quiero la suma de los vendedores, en columna de los vendedores. Entonces ahora sí ya tiene por cada uno de todos los vendedores y cuánto ha vendido por país. ¿Sí? Entonces estamos hablando básicamente de jugar con estos tres apartados. Ya aquí en filtro, bueno, pues puede filtrar la información en donde pues le dice todos, puede tener nada más Anderson, por ejemplo. ¿Sí? En estos países puedo tener a DiCaprio.
¿sí? Es una forma un poquito diferente de hacer la selección y puede utilizar los filtros también si usted lo desea. Pero pues ya decidimos nosotros qué exactamente es lo que deseamos y sobre todo cómo queremos nosotros ver la información. Entonces, una tabla dinámica pues es muy buena, me ahorra muchísimas cosas, sobre todo cuando, por ejemplo, le vamos a dar un clic en vendedor, vamos a tener sus ventas totales, por ejemplo, y dentro de las tablas dinámicas, del analizar las tablas dinámicas, tenemos diseño, cambiar la estructura que usted quiera. Puedo ponerlo con bandas, por columnas. Eso es básicamente, pues es vista, ¿sí? El diseño del informe lo puede poner como un tabulador, pero ya dependiendo del tipo de información, ¿sí? Y también puedo insertar, pues básicamente, toda la información que yo quiera. Y lo más importante, pues básicamente es, como siempre, jugar y usted decide qué exactamente es lo que quiere ver, cómo lo quiere ver, ¿sí? Por años, por trimestres, por lo que sea que usted guste y mande. Después, ya que usted tenga, por ejemplo, vamos por vendedor, vamos por ventas, yo lo que puedo hacer también, básicamente es ahora sí comenzar a generar gráficos dinámicos. En gráficos dinámicos, yo puedo elegir cualquiera de los gráficos que yo quiera y los puedo cambiar o intercalar en cualquier momento. ¿Sí? Yo le puedo dar dos clics, ¿sí? Puedo comenzar a modificar cualquiera de los datos que usted desee. Podemos cambiar el formato, el diseño, la estructura. Digo, ya es más, bueno, tema de creación de gráficos, pero básicamente usted va a decidir cómo es que desea colocar el gráfico dinámico. ¿Lo quiere en líneas, circulares, por áreas, en mapas, por rectángulos? ¿Sí? Entonces, necesita seleccionar primero el tipo de gráfico que sea más conveniente, pertinente para usted. Y ya, bueno, diseño y cambio de formatos y eso de gráficos, bueno, y eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ya es cuestión de ver cómo quisiera usted cambiar el tipo de gráfico. Aquí mismo lo podríamos hacer. Botón del lado derecho, restablecerlo, combinarlo, lo que sea que usted quiera desarrollar, pero lo más importante es saber cómo es que quiere usted la estructura de su información, ¿sí? Ya si quiere agregar las etiquetas, recuerden, solo es botón del lado derecho aquí, eso ya es de Excel básico para cambiar colores, texturas y eso, pues bueno. Pero ciertamente lo más importante es cuál es la información que usted va a desear agregar a esa información, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que pues las tablas dinámicas, vamos a crear otra con otro ejercicio. Recuerden, el primer paso siempre es, desde inicio, dar formato a la tabla. Comenzamos de nuevo desde cero. Le damos formato a la tabla. Nos va a decir cuál es el rango que yo tengo. En este caso son 195 datos, ¿sí? El primer paso es, debe de tener formato de tabla. En este caso es la tabla 6. Le damos botón del lado derecho, perdón. Le vamos a dar un clic aquí en diseño de la tabla. Puede escoger el formato que usted desee. Podemos cambiar el nombre de la tabla si usted lo desee. Y después, cuando le damos un clic en insertar, le vamos a dar un clic aquí en tabla dinámica y puedo decirle que quiero que sea
en una hoja de cálculo existente, ¿sí? En este caso, denme un segundito. La tabla dinámica, que quedamos que era la tabla 6, denme un segundo. En una hoja de cálculo existente, vamos a darle a aceptar, denme un segundito, por favor. Tabla 6, la vamos a generar aquí mismo en este mismo archivo, ¿sí? Recuerden, pero necesitamos saber cuál es el nombre de mi tabla, ¿sí? Entonces, ya que tengo esta tabla, ahora sí vamos a poder comenzar a trabajar. Por ingreso por cargo, puedo pedirle los cargos. Dame un segundito, voy a ampliar la vista. Por cargos y vamos exactamente igual. De los cargos, ¿qué es lo que quiero? Quiero los ingresos en columnas. ¿Sí? Si no quiero los ingresos, quiero los sueldos por columnas, los años. ¿En dónde lo quiero y cómo lo quiero? Pues usted lo decide y solo es cuestión de ir viendo cómo es que desea usted ver la información. ¿Sí? Entonces, tiene que comenzar a mover y jugar prácticamente para saber de administración de los módulos, los años de ingreso, pues no me interesan a mí los años de ingreso. ¿Sí? ¿Qué sí podría hacer? No sé, las bonificaciones, o sea, sueldos, bonificaciones, y sobre esto comenzar a trabajar. Ya dependiendo de si usted quiere los sueldos aquí abajo de administración, cuánto ganan más o menos algunos, ¿sí? Lo puede tener en columnas también. Y aquí básicamente es cómo desea usted ver la información. ¿Lo quiere nada más en valores? Y ya usted decide de administración cuántos. Si queremos los rangos, saber entre rangos de compras, ventas, sueldos, lo que sea que usted quiera. Recuerde que con botón del lado derecho, prácticamente nosotros vamos a tener, en un segundito, botón del lado derecho, tenemos la opción de agrupar, porque aquí es donde está el filtro. Botón del lado derecho, agrupar, me va a decir cuál es el comenzar en, son 1240, le puedo poner 1240, 1200, 1200. Termina en 8000, le puedo dar en 9000. Que me tenga los rangos de 1000 en 1000, bueno, pues está bien. Entonces, de 1200 a 2000, ¿cuántas bonificaciones se han tenido? Puedo poner incluso hasta el nombre, Néstor Norberto, ¿cuántas bonificaciones para la suma de los 500 de los 200? El diseño nada más cambió prácticamente el formato y pues básicamente es el cómo vamos a trabajar ya con la información. Que no lo quiere aquí, lo quiere de manera extendida, pues bueno, vamos a ver extendido y ya vamos a ver en cuáles rubros están obteniendo esa bonificación, los quiere dentro de los valores. Sí. Entonces, sí es importante que usted primero decida cómo desea ver la información y que su información esté ordenada, que esté protegida para que no pueda tener pues ningún problema con ello, ¿sí? Ya cada uno pues tiene su número de empleado, su código. Y después, ahora sí, vamos a ver los gráficos dinámicos de esa tabla y ya le puede pedir el gráfico que usted desee. Entre más información, o sea, no todas las gráficas son para todos los tipos de información. Entonces, no se recomienda en realidad
tener mucha información dentro de, de de las tablas dinámicas, sino más bien ir segmentando, comparando. Por ejemplo, los nombres. Por ejemplo, aquí pues sí está muy grotesca porque no, o sea, los nombres son muchos. Puedo quitar ese campo. Por el sueldo, a lo mejor en la serie o los valores de los sueldos estaría más comprensible la información de esta forma a tener un sinnúmero de datos por ahí que me van a representar nada y pues tenemos que asegurarnos de que la información que nosotros tengamos pues prácticamente nos dé una valoración que visualmente sea agradable. Digo, ya esto es de las gráficas de Excel, botón del lado derecho, agregar etiquetas de datos o lo que sea que usted desee, y ya podemos ir viendo los valores, pero hay que ordenar la información de tal forma que para graficar sea visiblemente apropiada y correcta, porque no siempre en realidad es sano ver un amontonadero de información. ¿En dónde quiere los sueldos? ¿Los quiere de columnas? Pues bueno, ya usted decide. ¿Sí? ¿Quiere graficarlo de esta manera? Pues bueno, usted decide. Crea su gráfico dinámico. ¿Sí? Ya lo va a tener incluso hasta por rango de sueldos. Entre 1000 y 2000, ¿qué le representa? ¿Qué tan importante va a ser para usted esta representación gráfica? Bueno, pues en realidad es una decisión muy personal hacia donde lo vaya a mover usted, ¿sí? Pero, pues sí, es cuestión de ir viendo, ¿no? ¿Qué tipo de información tiene y cómo es que la vamos a trabajar o valorar? ¿Ok? Entonces recuerden, iniciamos de darle el formato. Debe de tener un formato a la tabla. Debemos de tener el nombre de la tabla, ¿sí? Después, en insertar, podemos darle directamente al gráfico dinámico porque ya está en formato de tabla o en diseño de tabla, puedo comenzar a trabajar ya con los estilos. Pero si yo voy a insertar una tabla dinámica, prácticamente le puedo decir en dónde quiero que se ubique o en una hoja nueva y ahora sí comenzar a trabajar con la información. ¿Ok? Puede colocar en cualquiera de los valores por acá, no pasa nada, ¿sí? Entonces es cuestión de que usted agarre su sábana de datos, su hoja de datos y determine cuál sería la mejor estructura para ello. Con filtros, sin filtros, lo que sea que usted quiera, perdón. Sí, lo que sea que usted quiera. Y aquí arribita, en el filtro, le dice, ¿sabes qué? Quiero nada más los de 110, los de 10,000, perdón. De 118 en Colombia hay 6,000 y en Costa Rica hay 5,000. La suma de esos valores. Entonces, ya usted decide cómo es que quiere ver la información. No se recomienda mucho los filtros, a menos que realmente sea muy necesario, pero les digo, su propia información es la única que va a decidir si en realidad quiere o no hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es cuestión única y exclusivamente de ver esos datos, esa sábana o esa hoja de datos que usted ya tiene por ahí, darle el formato, insertar una tabla dinámica. Ahora, fíjense bien, aquí nos indica desde una tabla o rango, en la tabla dinámica, si le doy un clic a la flechita, desde una tabla o rango o desde Power BI, ¿sí? Power BI es una técnica un poquito diferente a esta y vamos
les voy a hacer una pequeña demostración de Power BI, única y exclusivamente para ver las diferencias que existen entre cada uno de estos datos. Power BI es un programa gratuito que no requiere licencia, digo, es de Microsoft, es gratis, solo para ver algunas diferencias. Cuando abro Power BI, tantito, así muy sumeramente, vamos a abrir un informe en blanco. Un segundito, porque este se me olvidó. Muy bien. Si yo importo mis archivos desde Excel, déjenme hacerlo este archivo de Excel. Si yo estoy aquí en Power BI y abro cualquiera de ellos, el B2, por ejemplo, si yo abro un archivo de Excel, yo puedo indicarle cuál es el archivo que yo deseo. Puedo dar un clic en transformar datos. Aquí es donde yo puedo hacer todos los cambios que desee. Lo cierro y después voy a tener ya ahora sí digo, partiendo de la premisa de que una tabla dinámica puede ser desde un rango de datos o desde Power BI, ¿sí? Entonces, ya que tengo yo la tabla del ejercicio 2, yo puedo colocar un, un cuadro de texto, una tarjeta, y puedo indicarle, por ejemplo, las categorías. Puedo insertar algunos formatos de gráficos y después indicarle ahora sí la categoría, el volumen total, y así sucesivamente le doy un clic a cualquiera de las gráficas, las inserto, dos clics para insertarlas, les digo cuál es el, el formato que yo deseo, la información que yo deseo, y aquí en construcción yo puedo darle incluso la cantidad, de tal forma que me diga en construcción en cada uno de ellos la información. Digo así muy ligeramente, permítanme tantito, esta es una tarjeta, voy a insertar otro. Voy a insertar cuatro nada más. Es una demostración muy sencilla. Y la única gran ventaja es que aquí, pues yo puedo ver prácticamente alguna información, ¿sí?, a la mano, pero cuando yo le doy un clic a cualquiera de ellos, denme un segundito para ampliarlo un poquito más. En línea básica de construcción o incluso de el país, ¿sí? Ya depende mucho de la información, igual que en Excel, las tablas dinámicas. Aquí prácticamente es un dashboard que yo he creado, muy sencillo, muy básico, y que puede tomar la información de la información que yo voy seleccionando. Entonces, para algunos casos, Excel pues es muy padre, está muy bien. En otros, pues bueno, ya conforme voy dándole clics, este es un poquito más dinámico e interactivo. Sería otro curso independiente o adicional. Pero pues es una de las opciones para trabajar básicamente con información de datos, ¿sí? Eso no lo podríamos hacer nosotros acá, pero Excel sí me da la opción a mí de que cuando inserto una tabla dinámica, la inserte desde Power BI o desde una tabla o rango de datos. Hasta ahorita, digo, porque este es el curso y es de Excel, lo que hemos hecho básicamente pues es agregar información de texto de las tablas. En donde pues yo puedo generar aquí mis gráficos, pueden ser gráficos normales, ya desde las tablas de, de analizar tabla puedo agregar los diferentes tipos de gráficos, pero aquí tengo que generar uno a la vez.
lo cual está muy bien porque para generar esto en Power BI es un poquito complicado, pero sí podríamos enlazarlo ya, por ejemplo, con una inteligencia artificial, que no hemos hablado de inteligencias artificiales, por cierto, en donde con Cloud, pues prácticamente puedo trabajar ya un sinnúmero de cosas o de información. Un segundito. Entonces, sí hay diferencias significativas entre Power BI y Excel. Y en ambos, pues obviamente se puede utilizar la inteligencia artificial. Aquí lo que tengo que hacer, pues básicamente es crear gráfico por gráfico. O sea, es un gráfico a la vez, lo cual no es bueno, no es malo, pues siempre depende del tipo de información y lo que yo quiera hacer. Mientras que en una plataforma como un Power BI, yo puedo agregar cualquiera de las tarjetas que yo desee y pues prácticamente tener toda la información aquí a la mano. ¿Sí? Si a eso le puedo agregar el porcentaje comisión, prácticamente pues aquí voy a tener toda la información aquí a la mano, pero siempre depende lo que yo tenga de necesidad como empresa o como organización para trabajar con información. Este es un programa pues prácticamente gratuito, ¿sí? Ahora si lo guardo, denme un segundito, guardar como, examinar, voy a poner como el ejercicio 4. Y aquí ya sí podríamos utilizar una inteligencia artificial como Cloud Code Desktop, ¿sí? Puede decirle que se conecte a Power BI, siempre y cuando esté abierto, va a jalar la... No, me dice que no está disponible. Voy a ver si antes de que termine puede estar disponible. Pero bueno, puedo abrir el archivo y trabajar ya con inteligencia artificial. Independientemente de que yo pueda mandarle este archivo, el de Excel, a cualquier inteligencia artificial, ya hacer este tipo de trabajos es un poquito más difícil o más complejo, ¿sí? Porque no están preparadas para hacer tablas dinámicas y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ya de aquí, pues lo único que nos queda es saber en dónde, qué información de esta es la que voy a analizar. Puedo colocarle filtros, puedo colocar filtros en los rangos, resumir valores por suma, recuento, promedio, máximo. Eso es ya, existen más. ah, si le damos botón de lado derecho, pues prácticamente tenemos más información o más opciones que podríamos utilizar nosotros para poder trabajar con ellas, así como hemos hecho ahorita con la información de los rangos de las columnas, de cuando son los valores muy largos, como lo vimos en la otra hoja. Sí. Cuando tengo los valores que pueden ser largos o extensos, puedo indicarle los rangos, si yo lo deseo, que comiencen en 200 y hasta los 12,000, que se vayan de 1500 en 1500, y pues así tengo yo los rangos de datos de información, puede ser por fecha, puede ser por todo lo que sea que usted desee, ¿no? Entonces, sí es importante considerar que lo más importante es el tipo de información que usted va a manejar, si va a trabajar con información entre varios archivos, ¿sí? Entre varias columnas, dentro de su mismo
Eso es, dentro de su mismo archivo de Excel o dentro, así como en este, se va a ir a otro directorio que lo va a tomar desde Save Users. Debe estar siempre exactamente en ese directorio. Si no está en ese directorio, pues prácticamente no va a funcionar la información. Entonces, es importante que no cambien la dirección, que no cambie el nombre de sus hojas y que no cambie la dirección de los archivos ni los datos se pueden modificar. Y eso es lo más importante de esto. ¿Sí? Segundo. Entonces, podemos trabajar, tener una hoja maestra. Sí, sí puede tener una hoja maestra usted con información de varias hojas, de varios archivos, aunque no estén en su computadora, pero deben de estar en el servidor y siempre deben de estar. Aquí ya entró, permítanme tantito. Ya al fin Cloud se pudo conectar con el archivo. Entonces, ya desde Cloud Code Desktop puede pedirle, sí, pero esto se conecta pues directamente a Power BI y en Power BI pues usted puede jalar la información de Excel, así como lo vimos, puede jalar todas las hojas si así lo desea y ya sea desde Excel o desde Power BI preferentemente, usted ya puede trabajar con inteligencia artificial y ahora sí pedir la información que usted quiere, pero ya directamente enlazado a un formato pues con una estructura muy diferente. Power BI es un curso completamente diferente, pero este archivito de Excel con nuestras hojas de tablas dinámicas que puedo preparar, ¿sí? Como sea que usted guste, ya se pueden trabajar de una manera un poquito diferente. Y aquí ya me puede crear un dashboard, aunque no se poste Power BI, pero sí puede usted generar un dashboard completo y hacer muchas preguntas, pedir pues todo lo que sea, porque pues, al final de cuentas es una inteligencia artificial. No es que alguien esté peleado con la inteligencia artificial, sino que hay que saber cómo hacerlo, cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, para esto, pues sí se tienen que instalar algunos programas, desde el Power BI, el Visual Studio Code, el Cloud Code Desktop, para que usted pueda hacer ya algo más que las tablas dinámicas. Las presentaciones son un poquito más amenas, totales de ventas, comisiones, unidades, bla, 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 y puede pedir tantos gráficos como desee y animados. Un dashboard, pues prácticamente es un poquito diferente. ¿Sí? Y pues ya esto es un trabajo directamente pues con una inteligencia artificial, ¿sí? Cloud es una IA, pero es muy buena y sirve dependiendo del uso. No le va a funcionar así desde, desde el Internet tal cual, porque necesita pues prácticamente algunos accesorios para que puedan ser, para que pueda ser utilizada de esta manera, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues esto es cuanto acerca del curso taller. Ya después les vamos a pasar la grabación por si quieren repetir alguna de las indicaciones en caso de que no lo hayan hecho a la par o de la mano conmigo. Y ya después le avisan a nuestro compañero Berlín si desean, no sé, los enlaces para descargar el Power BI o el Cloud Code o el Visual Studio Code. Y también pues un breve video, pues es prácticamente este video con eso, digo, no es una certificación de Excel, pero básicamente pues hemos trabajado con lo que se considera en ocasiones lo más importante, cómo proteger los datos, cómo trabajar la información, cómo colocar todo de manera ordenada, mayúsculas, minúsculas, cómo concatenar, cómo prácticamente dividir el texto, porque a veces también es importante, a veces nos mandan descripciones o algo que
podría necesitarse por separado, o vienen algunas nomenclaturas como locaciones más otro dato y quiere separarlo, y para no separarlo de uno por uno, pues es importante que conozcamos cómo poder hacerlo, ¿sí? Ya en los dashboards, recuerden, usted decide en dónde en realidad quiere colocar la información y cómo la quiere colocar, pero pues en principio de cuenta, lo más importante siempre es dar el formato de la tabla, y de aquí partimos hacia donde sea que usted quiera. Ya en insertar la tabla dinámica desde un archivo, desde Power BI, para los que no sabían, bueno, ya sabemos qué es Power BI, es un programa completamente diferente, es gratuito en realidad, ¿sí? O sea, es un programa gratuito y se puede trabajar la información pues de una forma un poquito diferente, ¿sí? Ya nomás es cuestión de saber qué, cómo y en dónde tengo la información. Y cómo quisiera yo tener agrupado todos mis datos. Por columnas, por cargo, por donde sea que usted quiera. Es cuestión de ir jugando básicamente con estos tres apartados. Si quiere hacer los filtros, bueno, puede hacer los filtros también, ¿sí? Entonces, sí es cuestión de ir viendo qué tipo de información tiene usted para que sea pues un poquito más ameno o agradable a la vista en realidad tener este tipo de datos, ¿sí? Entonces es cuestión básicamente de abrir sus archivos, de no perder miedo, pero recuerde, si usted tiene su formato de Excel, permítanme un poquito, Control C. Si usted tiene su formato de Excel, voy a pegar en valores para que no me traiga la función de los datos. Si usted aquí le da el formatito de tabla, no significa que usted va a trabajar con una tabla. Ese es el principal error. Es que no me hace nada. No, esto es una hoja de Excel, ¿sí? Está muy lejos de ser una tabla. Dar formato como tabla, agarre el que usted desee y a partir de aquí hablamos, ¿sí? Puede cambiar el nombre de su tabla, sí, pero debe de tener sentido. Ventas 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea que usted quiera, pero debe de nombrar las tablas. Dependiendo de las sábanas, dependiendo del tipo de información, realmente puede tener muchas tablas si así lo desea, pero cada una debe de estar identificada, ¿sí? Entonces, donde usted tenga combinación de archivos, de celdas, donde tenga pues prácticamente las filas pivote que son las de buscar B y traernos información de una a otra, pues son cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, los valores deberían de indicarnos básicamente qué tipo de tabla y cómo debería de llamarse para no perdernos. Preferentemente se recomienda tener un listado de las tablas para que sepa. Digo, ahorita en el ejercicio no pasa nada, digo, pongo tabla 1, 2, 3, 4, 5, no pasa nada. Si agarro mis sábanas de inventarios, de costos, de ventas, de scrap, de proveedores, de clientes, de desperdicios, de facturaciones, entonces son tablas diferentes con información diferentes y preferentemente deben de ser nombradas acorde al tipo de dato que estamos manejando. Es un error muy común que nos perdamos tan solo y tan simple como con las tablas, identificándolas con cosas que no sabemos, ¿sí? O sea, no sabemos qué exactamente representa cada una de ellas. Entonces, en lugar de tabla 1, tabla 2, tabla 3, así como pues yo lo tengo por aquí, preferentemente pues hay que colocarle el nombre correcto a cada una de las tablas, ¿sí? Muy bien, bueno, pues es cuanto de mi parte, espero haya sido de su agrado.
Vamos a hablar acerca del complemento de SigmaZone. SigmaZone es una compañía que se dedica a hacer algunos complementos. Entre ellos se cuenta el SPS Excel. Lo pueden descargar desde la plataforma de manera gratuita o también conseguir pues la compra del programa. ¿En qué consiste este complemento? Bueno, básicamente el complemento de SigmaZone, específicamente el SPS Excel, nos sirve para habilitar dentro de Excel. Por aquí se va a colocar ahorita que se abra. Se va a colocar un complemento que nos va a ayudar a hacer un análisis o estadísticas muy avanzada y sofisticada. Por ejemplo, aquí en SigmaZone nosotros tenemos control charts. Podemos hacer desde el XBAR, el XBAR S, podemos sacar un NP, un P, podemos sacar histogramas, un CPK, un Pareto, o diferentes tipos de análisis estadísticos ya muy avanzados en realidad, en donde pues lo más importante siempre es saber qué exactamente es lo que quiero yo hacer o utilizar. De esta forma nosotros podríamos sacar un histograma acerca de la información que yo deseo. Lo principal pues obviamente siempre es saber cuál es la información que vamos a considerar para poder realizar pues ese análisis estadístico, y ahora sí pues sacar un histograma. Muy bien, y de esta forma nosotros podríamos sacar análisis estadísticos realmente avanzados, pero siempre necesitamos exactamente qué es lo que yo quiero hacer o analizar o desarrollar. De tal forma que independientemente de tener tablas o no tener tablas, un XBAR R lo podríamos sacar con alguna información que pudiéramos considerar, y de esta forma ahora sí que sacar estadística avanzada a través de algunos complementos, donde me va a dar el máximo, el mínimo del XBAR R, y esto realmente ya es para estadística o gráficas avanzadas dentro de Excel. La compañía se llama SigmaZone. Información numérica para que el Pareto pues tenga un poquito de sentido. En este caso pues ya tenemos fútbol, natación, básquetbol. Igual bonita tarde para todos, bendiciones. Hasta luego.